Bienvenidos todos a un nuevo episodio del Lado Oscuro de los Proyectos. Soy Lucía Hernández, anfitriona de este podcast, y hoy estamos reunidos para un nuevo episodio. En este espacio, como siempre, vamos a conversar de los desafíos que nos toca vivir en los proyectos y cómo vamos aprendiendo de ellos. Y el viaje hoy día lo vamos a realizar con Sebastián Joya Álvarez. De ahí vamos a ver por qué Joya. Y vamos a conversar acerca del trabajo en equipo, con los equipos remotos, cuando los equipos están presenciales, cuando están distribuidos en distintas partes del mundo o cuando están aquí en Chile, ¿ya? Y la mirada también de muchas veces cómo vemos a las personas más por separado como individuos que como un equipo propiamente tal. Sebastián es ingeniero comercial, tiene 20 años de trayectoria y tiene más de 25 años en Chile. Tiene experiencia en agilidad, en project management o gestión de proyectos y también en control de gestión. A mí me gusta un perfil bien particular y en rubros también como la minería, los servicios financieros y tecnologías de la información, en proyectos grandes, en proyectos globales y de gran envergadura. Hola Seba, ¿cómo estáis? Hola Lucía, muy bien, muchas gracias por la invitación. Todo Oye, tranquilo por hoy. qué bueno, qué rico tenerte hoy día para que podamos conversar de esta mirada y de este tema, ¿cierto? Que estuvimos conversando antes, de la mirada de los equipos, ¿cierto? Y no de los individuos. Y un poquito, cuéntanos un poquito de tu trayectoria, del tipo de proyectos en los que has trabajado, un poquito, cuéntanos de ti. Bien, no me voy a ir cuando Colón llegó a América, pero Ujú. yo, como vos bien decías, soy ingeniero comercial y tengo un año de civil informática. Y yo desde chico siempre tuve mucha afinidad con la tecnología. Tal es así que, bueno, durante toda mi trayectoria, mis inicios con el control de gestión, todos los proyectos que hacía, todas las cosas que hacía eran con una mirada de automatización, con una mirada tecnológica. Me hacía más amigos de las personas de las áreas de TI que de las áreas financieras, siendo que siempre hay algún indicador que mostrar, pero entendiendo que la tecnología o los datos en su momento eran críticos. Y bueno, y con el transcurso de los años y de los proyectos me toca liderar un proyecto de banca, ahí como Scrum Master. Y bueno, y empecé hace, te diría que 9 años con esto de las metodologías ágiles que estaban bastante nuevitas, y encontré una forma de trabajo que me acomodaba muchísimo Ujú. con lo que yo sabía, con lo que yo quería y con mi personalidad, ¿no? Y ahí, bueno, como bien decías, el tema de los equipos lo empecé a trabajar bien de cerca, porque ahí me di cuenta que sin un buen equipo, no, estamos básicamente fritos. Y preocuparse en tener un perfil en esos momentos bien técnico versus tener un equipo de personas técnicas, es bien distinto, es bien distinto. Y sobre todo con proyectos que en ese momento estábamos ya trabajando afuera con Toronto, donde teníamos gente de India, gente de China, gente mismo de Canadá. Entonces Ujú. era un desafío re entretenido, re interesante, trabajar mitad de equipo allá y mitad de equipo acá, y algunos perfiles incluso en Argentina. No lo dije, pero sí, soy argentino. Sí. Eh, por si no se notó por ahí, pueden decir que parezco Por si uruguayo, alguien pero tiene ya alguna con duda. Ujú. 20 y tantos años acá, ya el acento igual se pule un poco. Y bueno, y de ahí en más con estos proyectos en banca donde inicié, seguí trabajando con agilidad y seguí trabajando con algunos híbridos, porque si bien la agilidad Ujú. tiene muchos beneficios, también tiene algunas cositas que las empresas no están en capacidad de implementar, ¿no? Entonces ahí hay que buscar 100% de acuerdo. un poco esos híbridos. Y bueno, yo siempre me enfoqué en la formación de un buen equipo, porque al final de cuentas, cuando uno trabaja y da lo mismo el tipo de proyecto, uno tiene que tener confianza en la gente con la que está trabajando, y confianza no solo en decir las cosas, en la transparencia, en el aspecto técnico, sino a la hora de entregarle a tu cliente o a tu stakeholder lo que realmente necesita, ¿no? Y a ellos también Ujú. hacerlos parte de un equipo.
Entonces, bueno, de ahí paso ya a proyectos en minería, más proyectos en banca, dentro de PwC que estuve en control de gestión, ahí gestionando con los socios de PwC, que no es menor, es un proyecto Ujú. complicado porque tenés 40 socios encima y vos le estás Mm, presentando números donde estás proponiendo automatizaciones, nuevos KPI, nuevas formas de hacer las cosas y es un poquito difícil, pero al final de cuentas, teniendo buen equipo, teniendo buena disposición y transparencia, se logran hacer todas las cosas. sí. Oye, Sebastián, y ahí preguntarte, porque mencionaste, mientras te estabas presentando, mencionaste, ¿cierto?, que te tocó trabajar en equipos multiculturales, ¿cierto?, con distintas culturas, bien distintas a las latinas, que si bien entre latinos somos distintos, ¿cierto?, pero con Oriente es más aún la diferencia probablemente. Cuéntanos, ¿qué desafíos te fuiste enfrentando al trabajar con equipos multiculturales? Mira, principalmente hay un aprendizaje gigantesco de ¿Ya? cómo se hacen las cosas afuera, porque en general afuera nos llevan bastante ventaja, ¿sí? Nos Ujú. llevan bastante ventaja en esto de, por ejemplo, el trabajo remoto, ¿sí? Ellos están mucho más ¿Ya? acostumbrados en Estados Unidos, en Canadá. La gente de India está ultra hiper acostumbrada a eso, Mm. la gente en Europa lo mismo. eh, y acá en Chile tenemos que lidiar un poquitito con, a ver, antes de la pandemia más que nada, y ahora también con esto de forzar la presencialidad o al revés, o forzar el estar todo el equipo en el mismo lugar. Y la verdad, el gran desafío de todo esto es hacer funcionar y hacer traccionar un equipo independiente de las circunstancias, ¿sí? Porque hay muchos Ujú. perfiles más jóvenes hoy que dicen, no, También. presencial no trabajo, y hay Ujú. perfiles más senior que dicen, si no es presencial, o sea, si es virtual, Sí, yo no trabajo con gente que sea virtual. 100%. Entonces, ahí se genera un choque gigantesco. A ver, la pandemia nos trajo esto del teletrabajo, que yo creo que está para quedarse, pero por otro lado, como gerentes de proyecto, como project managers, tenemos que gestionar la expectativa de aquel que sí quiere presencialidad. Y hay que saber Ujú. el porqué de ambos mundos, ¿no? Yo creo que Sí. ahí está en uno encontrar ese equilibrio, porque, por ejemplo, nos enfrentamos a un proyecto que quiere ahorrar costos. Y el ahorro de costos viene por encontrar el mejor perfil donde esté, porque un perfil que esté presencial te va a querer cobrar más. Y hay empresas donde la verdad no tenemos el presupuesto. Entonces por ahí encontramos un perfil en Argentina, en India, en China, en Kuala Lumpur, da lo mismo, que sí cubre y cumple con los requisitos que nosotros necesitamos. Y por ahí tenemos perfiles más senior como el gestor del proyecto que sí tiene que estar con el cliente o con el stakeholder ahí en papel y lápiz o Sí. en una pizarra sabiendo qué es lo que necesitan. Entonces, está en uno mezclar estos dos mundos y llevarlo a cabo. Hay veces que, como son proyectos grandes y multinacionales, no queda otra, ¿sí? Porque, por ejemplo, el dueño de la información está en Australia, como me tocó. Y el dueño de información está en Australia. Y nos olvidamos de que sea presencial. Olvídate. Y nos olvidamos también que sean horarios normales. Por ahí te toca a las 11 de la noche, 12 de la noche, porque el dueño está en Australia. Entonces, yo creo que cerrarnos a cualquier formato está de más. Y bueno, adaptarse, ser transparente y conversar con el equipo. Decir, miren, ustedes van a tomar esta parte virtual, ok, denle, pero sepan que yo voy presencial a averiguar todo lo que ustedes necesitan. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Y con esa claridad, con ese rayado de cancha, es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Y también por el lado del cliente. Sí, ahí Sebastián diste en un punto, porque uno escucha, ¿cierto? Es verdad que uno escucha a la gente joven, pero también no tan joven, digamos, que dice, oye, lo mejor de la pandemia fue el teletrabajo, ¿cierto? Y qué rico poder trabajar.
ojalá 100% remoto, si tú me preguntas, yo lo encuentro un plus. Pero creo que a ninguno lo he escuchado decir, y me parece como muy bueno el punto para rescatarlo, de también gestionar como al que sí quiere trabajar presencial, que a veces puede ser el jefe o el gerente o un directorio. Bueno, el directorio a lo mejor uno no lo puede gestionar, pero en el fondo, pero sí entender cuál es su necesidad, qué es lo que hay detrás y ver cómo se puede llegar a un equilibrio en el fondo. No sé si van a quedar siempre todas las partes contentas, ¿cierto? Pero sí, me parece muy bien poder plantear y poner sobre la mesa el entender por qué el otro quiere la presencialidad. Tal cual. ¿Sabes qué? Y ahí recontradiste en el clavo, porque si exigimos una presencialidad sin un objeto, sin una estrategia, o sin más que digámoslo así, un capricho, decir, quiero que estén todos en la oficina, no funciona. Igual que no funciona cerrarse a decir, yo quiero estar en mi casa, si no, no trabajo. No. No, en la medida que tengamos claridad de los líderes, que los de arriba hagan una bajada del por qué, bien. Y por otro lado, entender que también es un beneficio que la gente quiera estar con algunos días de última en estos híbridos, con ese beneficio. Entonces, yo creo que sentarse a conversar y a negociar y a buscar puntos de encuentro es la clave. Es la clave, más que una exigencia ciega. Habiendo pasado por ambos mundos, creo que es esa, o sea, la vía del éxito es esa. Y por otro lado, pensemos decir, bueno, somos empresas o estamos trabajando, o lo que me ha tocado a mí, a trabajar en empresas globales. Es una locura decir 100% presencial, pero si te tenés que reunir con el manager o con el director de África, no es posible. Entonces ya estás haciendo las cosas virtuales. O hay reunión de directorio de Latinoamérica, no, y no nos pusimos de acuerdo. Bueno, la reunión de directorio son 2, 3 horas, una sesión, un día virtual y listo, y todos pueden hacerlo. ¿Sí? Y ahora creo que vamos a entrar un poquito más dentro del equipo ya más cerrado. Ahí preguntarte, Sebastián, un poquito como con respecto como a los equipos, ya como el trabajo en equipo, porque antes vimos esta mirada más general, ¿cierto? Y las distintas partes, pero ahora ya pensando en los equipos de trabajo, repartidos por el mundo o repartidos por Chile, da lo mismo, digamos, pero a ver, primero te voy a hacer como una doble pregunta. ¿Qué rescatas? ¿Qué desafíos te ha tocado ver que tú dices, oye, aquí hay algo que voy a replicar, por ejemplo? Y otras que tú dices, esto no lo volvería a hacer, o esto yo no lo haría, puede ser que lo haya hecho otro, digamos, pero uno dice, esto está en mis no hacer jamás, digamos, como, ¿qué te ha tocado ver en ese sentido? A ver, vamos por lo positivo de lo que sí replicaría. Con lo primero que me he encontrado en absolutamente todos los equipos ha sido con que no es un equipo, ¿sí? Ya, a ver, ¿cómo es eso? Puros silos o islas de trabajo, donde cada uno se había preocupado de cumplir su parte y listo. ¿Sí? Y eso es algo que en lo personal no me ha gustado. ¿Por qué? Porque a mí siempre, y dejando de lado que soy ultra deportista y me encantan los deportes de equipo, entiendo el beneficio de que todos conozcamos, por ejemplo, el objetivo, el alcance del proyecto. Más que, tu parte es esta, yo negocio y te digo qué hacer. Eso no va. Que todos entiendan el papel que juegan dentro de un todo, y yo siempre hago la analogía del bote a remos o el barquito a remos, y que sepamos que vamos para el norte y que sepamos que cada uno tiene un remo y que sepamos que hay alguien que marca el ritmo. Eso es lo primero que hay que implementar, un sentimiento de equipo. ¿Y eso cómo se hace? Compartiendo y conociéndonos entre nosotros, saber qué capacidades tiene uno, a quién le podemos pedir ayuda, porque el equipo es un dar y un recibir. Y para mí, yo siempre les digo, miren, a mí úsenme de escudo. Yo voy a parar todos los balazos que vengan de cualquier lado, pero
ustedes vienen atrás, y ustedes vienen remando atrás, y ustedes vienen con ese compromiso de que ninguno cae y que todos somos una Ujú. sola célula, por decirlo así. Entonces, tratar de formar equipo implica empezar a preocuparte del otro. Si por ahí un día uno no puede decir, mirá, no te preocupes, yo te cubro, y al día siguiente al revés, empezar a formar pares, tríos de trabajo, Ujú. meterse independiente que uno no sepa darle la oportunidad al otro que le explique, porque hay veces que uno no entiende lo que está haciendo el otro. Es decir, mira, Sí. hace de cuenta que yo tengo 10, 11, 15 años y tengo que entender qué es lo que haces, y viceversa. Entonces, en el momento que cada uno se siente partícipe del trabajo del otro y que entiende que es un engranaje, ahí empieza a cambiar la cosa. Y la sinergia que se da es espectacular. Hay dinámicas que a mí me gusta hacer de team building, donde son, no sé, jugar un videojuego en equipo. Y vos decís, pero ¿cómo se te ocurre, Sebastián, que en un proyecto, ¿sabes qué? Da resultados. Porque A al ver, final de ¿ya? cuentas, Ujú. te distendés, te reís, ¿sabes? Empezás a saber cómo juega o cómo piensa el otro. Empezás a ver Sí. que por ahí uno tiene un espíritu un poco más competitivo y uno tiene un espíritu un poquito más colaborativo. Listo, ¿sabes que estos dos elementos van juntos? ¿Por qué? Porque uno va a empujar, el otro, o por ahí uno detecta los riesgos facilísimos porque es el pesimista del equipo o del grupo, y otro es ultra súper optimista que siempre sale todo bien. Juntémoslo y Ujú. generemos eso. Y en la medida que cada uno va conociendo los otros elementos del equipo, va entendiendo eso y también va aprendiendo a trabajar juntos, distintos, y a, como te digo, a darle una mano a uno, a otro, y también entienden que por ahí desde el lado del liderazgo de los equipos, uno es el que se come todos los palos. Entonces voy a decir, mira, Ajá. ¿sabes qué? Sí, yo las situaciones difíciles las voy a manejar. Sin embargo, vos manejá tu remo. Y si se te acorta el remo, bueno, me decís y vamos viendo cómo hacer que ese remo sea igual al del resto. Y a esto mismo, ampliarlo al cliente donde uno esté, realmente es súper bien valorado. ¿Por qué? Porque saben que somos equipos autónomos y que hay confianza, tanto entre nosotros como con ellos, con decir las cosas, levantar riesgos, resolverlos, no sé, aplicar nuevos métodos, nuevos procedimientos, proponer, eso la verdad es súper valorado. Entonces, todo eso, toda esa Ujú. forma de gestionar los equipos, yo la replicaría de una, de una. Oye, está interesante lo del videojuego. Creo que es una buena mirada también y que unís varias generaciones, como no solo el Claro. deporte, que es la pichanga, qué sé yo, pero otra forma. ¿Mm? Y todo esto, fíjate que lo del trabajo remoto y lo del equipo remoto tiene mucho el origen en los esports, que es juegos que más de uno habrán jugado, juegos en línea y colaborativos, donde la verdad estábamos perdiendo esa capacidad de generar una nueva competencia, ¿sí? Y yo siempre que le hablo a aquellos defensores acérrimos de la presencialidad, le digo, mira, está bien, sin embargo, si vos tenés la capacidad de crear un equipo virtual con una nueva competencia, que es creación de equipos virtual, como, no sé, los que juegan, no sé, te voy a mencionar un juego LOL que- que Ya. se juega mucho, eh, tenés una gran ventaja, ¿sí? Por sobre los que hacemos equipos presenciales como un equipo de fútbol, no sé, Ajá, si no es ajá. presencial no, pero esa competencia creo que tenemos que ponerle un poquito el ojo porque es ultra hiper provechosa. Bueno, y ahora pasando a lo que no haría, Lo que no haría, sí. yo, yo lo que no haría son exigencias ciegas y cerradas, ¿sí? Yo no le exigiría al equipo, vos tenés que hacer esto porque a mí se me ocurre que tenés que hacerlo.
o porque yo digo que tenés que hacerlo, o porque yo soy el jefe y tenés que hacerlo, o porque yo quiero que vayas a la oficina a hacer lo que yo te digo que tenés que hacer. Eso yo no lo haría. Yo lo que, y ahí obviamente viene de muchísimos años, de décadas atrás, de la diferencia entre lo que es un jefe y un líder. Ahí yo Ujú. no me voy a meter en esto, pero el liderazgo independiente de todo es hacer lo que hay que hacer porque saben que tienen que hacerlo y no porque le tengo que exigir que tienen que hacerlo. Entonces, en ese sentido de exigencia, obviamente hay veces que sí, obviamente hay que, no sé, habilitar algún enabler, alguna cosa que efectivamente sale porque hay que hacer, no sé, en Price en las consultoras, no sé, hay que cargar las horas, listo, sabes qué flaco, tenés que hacerlo, pero son más bien cosas de procedimiento, pero yo busco que los perfiles propongan el qué es lo que tenemos que hacer, porque en el entendido de que cada uno tiene su capacidad técnica y su conocimiento, es mucho más fácil que diga, ah, pero mira, podemos hacer esto, sí, y está de acuerdo con nuestro cliente que también viene a la mesa de trabajo y dice, sí, ¿sabes qué? Me gusta esa forma para resolver este problema. El problema hay que resolverlo, listo. ¿Cómo? Lo vemos entre todos y con el lineamiento. Entonces, lo que no haría es exigir a ciegas cosas. O como, ujú, entiendo, entiendo. Y te ha tocado ver como, mira, puede ser momentos críticos, en el fondo donde ha habido que hacer alguna, como una cirugía mayor con los equipos, ¿cierto? ¿Te ha tocado alguna experiencia así? Sí, 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 sí. Ya me viene a la mente una que La verdad. realmente fue bien difícil. Estábamos trabajando en un proyecto en un banco eh, y uno de los managers renunció. Y él tenía un estilo en el cual el equipo había quedado bastante golpeado, ¿sí? Y Ujú. eran en un proyecto donde el equipo era como que no tenía mucha voz, era un equipo operativo ejecutor. Y lo que pasó es que al irse esta persona, me dicen a mí, bueno, tomás vos estas dos células, y me encontré con un equipo ultra, hiper, eh, ¿cómo te diría?, desmotivado, con ganas de irse. No había uno que no tuviese ganas de irse del equipo. Entonces, estábamos a 2 meses de hacer una entrega, no teníamos cómo hacer la entrega y el equipo se quería ir. Entonces, fue bien difícil porque había que crear un equipo rápido, o sea, levantar un equipo que El ya existía, equipo. pero rápido, para hacer lo que había que hacer de una manera que solo sabía el que se fue, el que se había ido. Ya. Entonces hubo que entrar a ordenar así, pero fue bien crítico, porque primero era decir, bueno, ¿por qué te querés ir? ¿Por qué no estás contento? ¿Por qué es lo que pasó en el proyecto? ¿Qué es lo que pasó a nivel de personas? Eh, Porque eso implicaba que teníamos que o buscar otro perfil o decir, bueno, ¿sabes qué? Resolvamos esto, que es lo más sano, porque todo el conocimiento lo tenía el equipo, y bueno, y veamos cómo lo podemos sacar adelante. Entonces ahí con otra compañera, ella medio como que tomó la parte operativa, la parte de las ejecuciones, porque encima estábamos haciendo unos algoritmos de cuadratura que eran complicados, utilizando un montón de recursos, tirábamos abajo las bases de datos, cosas, entonces había que ejecutarlos en horarios que no fuesen de oficina, no sé, a las 2 Ujú. 3 de la mañana. Y bueno, lo que hicimos ahí, yo por mi lado me ocupé más de la parte gestión y un poco la gestión del cliente y de la presentación de resultados, a sabiendas que el equipo me iba a proveer esos resultados. Entonces nos juntamos con ellos y dijimos, bueno, ¿cómo creen ustedes que podemos zafar de esto todos o que podemos salir de esta todas? Entonces los hice partícipe. Primero escuché las partes donde estaban ellos disconformes y dije, bueno,
tranquilos, yo voy a ver estos temas por ustedes, no se preocupen, vuelvo a ustedes con la respuesta. Pero por otro lado, ellos Ujú. dijeron, miren, esta es la forma, la mejor forma que tenemos de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque los algoritmos y bla, bla, bla. Y la chica que estaba en lo operativo también estaba ahí marcando el paso de todas las ejecuciones. Y yo por mi lado, con los C-Level y con los socios de PwC también era, pero dentro del banco, entregando resultados que no necesariamente eran satisfactorios. Ajá. ¿Ok? Y ahí Ya. esa gestión de expectativas también era lo que yo tenía que ir a defender. Pero al equipo, porfa, no me lo toquen. Y bueno, eso resultó en que, a pesar de que fuese súper difícil, todo el equipo quedó ultra, hiper camiseteado, trabajando ultra cercanos como equipo y logramos entregar los resultados al banco, resultados que finalmente sí implicaron implicaron muchos millones, miles de millones de pesos en recuperaciones y eso estuvo bueno. Ajá. Así que finalmente, bueno, resultados positivos para todos. Y el equipo, bueno, es el día de hoy que hablo con toda la gente que estuvo en el equipo en esos años y me dicen, pucha, Seba, qué bueno que trabajamos ahí, todos en la trinchera, obviamente, pero Ujú. con este método, con esta cercanía que yo creo que es como se debiera hacer. Sí, ahí se va a preguntarte un poco, ahí cuando tenías que gestionar las expectativas de tus stakeholders del banco, por ejemplo, y de tus jefes también, ¿cierto? Cuando las cosas no iban bien, que tú mismo, ¿cómo lo hiciste? Mira, Porque es difícil, dentro de digamos, los... Sí, explicaciones, como, eh, primero hay una carencia en muchos equipos que es dar visibilidad de lo que esté pasando. Independiente de lo que sea, si es bueno o es malo, hay mucha carencia de esa visibilidad. Entonces, cuando te encontrás con gente que en general no le dicen nada y le dicen y le tiran solo problemas, mi postura es una postura de entregar el problema con una solución y darle, yo digo, darle el chicle masticado, ¿ok? Para que decidan y ellos ser, o los C-Level, ser unos proveedores de herramientas o que te abran los caminos, ¿sí? Entonces, cuando ven del otro lado que tiene una persona que aporta transparencia, que te ya, dice el problema y te dice las soluciones que ya se están trabajando y que a su vez te piden decir, mira, habilitame esto, ellos sienten que vos estás aportando y que su proyecto o su, no te diría que apuesta, pero lo que ellos quieren hacer está andando. ¿Sí? Entonces, tenemos que pensar y tenemos que ponernos en la cabeza de un socio, de un C-Level, de un CFO, de lo que sea, y ver la cantidad de cosas que ellos están manejando. Y hoy en día no sé si hay demasiada gente dispuesta a resolver rápido, de antemano, esos problemas. Entonces, cuando un C-Level te viene con un problema así, mira, estas son las posibles soluciones, lo vamos a encarar por acá, necesito de vos, no sé, que me des vía libre con el CTO, listo. Y solo eso, pero que ellos tengan la confianza de que vos le vas a resolver las cosas, ¿sí? Y lo ujú, mismo del equipo, que el equipo vos vas a subir las problemáticas o vos vas a subir las interrogantes que tiene. Entonces, en esa medida donde hay autonomía para los dos lados, yo creo que es súper provechoso, ¿sí? Porque un C-Level vos tenés que ser consciente que no está ahí para decirte qué es lo que tenés que hacer, no, absoluto. ¿sí? Ujú. Está ahí para que vos le resuelvas problemas y que él te resuelva algunas cositas, ¿sí? Y en la medida que vos estás todas las semanas o 2 veces a la semana entregándole resultados, un poco volviendo a lo de la agilidad y no agilidad en que, no sé, tenemos el backlog priorizado, tenemos los puntos de historia, sino agilidad en la cantidad de iteraciones y entregas continuas que vos tenés de lo Ujú. que sea, eso yo creo que es un factor fundamental para el éxito. Fundamental. No, sin duda, porque además
te enfocáis en entregarle el valor, digamos, como, está bien, sí, como, pero en el fondo si le empezáis a entregar resultados y todo, como, bien, o sea, es parte de lo esperable. Y, y por otro lado, creo que, o sea, lo que tú comentabas es la transparencia, pero también ir como, con el problema medio masticado, o sea, no decir como, oh, nos pasó esto y no sé, y nos pasó esto nomás, sino como, nos pasó esto y tenemos esta alternativa, o ya estamos ejecutando esto. eh, Cambia mucho la forma en cómo te ven a ti y cómo te ven a ti, no solo a ti, es cierto, a ti te toca ir a dar la cara, como tú decías, ¿cierto? Pero tenía el equipo atrás, digamos, como en ese sentido. Tal cual. Es muy distinto decir, ah, no, tengo este problema, no pude avanzar. A decir, mirá, tengo este problema, creo que la solución va por este lado y ya hablé con esta persona. ¿Me autorizás? Cambia, Exacto. pero radicalmente. Entonces yo también le promuevo mucho en los equipos esa autonomía. Es decir, viejo, nosotros no vamos a esperar 2 días a que nos llegue un correo a ver si tal nos acepta una reunión. No, viejo, lo perseguimos. Que nos molesten porque, ah, no, este tipo es tan intenso que hasta que no le resuelvo las cosas no me Claro. deja de molestar. Bueno, prefiero eso, porque al final de cuentas, a ver, todos los años que llevo en esto, se valora muchísimo el que alguien te resuelva los problemas. Sí. ¿Y qué has hecho tú? Como, porque al principio hablabas un poco de los silos, ¿cierto? Como de que, y se ve muchas veces, independiente a que pueda haber creo que la agilidad ha ayudado mucho como mindset, creo que ha ayudado mucho como a derribar estos silos, ¿cierto? Y a trabajar de forma mucho más colaborativa. Em, pero, por ejemplo, ¿qué prácticas tú recomiendas en el fondo para que los equipos sean más colaborativos o trabajen más en equipo más que solo como individuos o en silos? Mira, en el último proyecto que me tocó en los últimos 2 de mineras grandes, trabajar de a pares y mezclados, genera muchas sinergias. Por ejemplo, hay dentro de un requerimiento, hay posibilidad de que, por ejemplo, te voy a mencionar un caso. Necesitamos hacer un KPI que sea automático. ¿Sí? El cliente dice, ah, yo quiero que con todos estos datos yo tengo un KPI automático. Y resulta que en el equipo hay dos partes, la parte del que maneja el backend o el que maneja la data y el que maneja el front porque hay que ese KPI ponerlo en una plataforma o en un Power BI o en algún dashboard. Entonces lo que hago no es que el que tiene la data, le entregue todo listo a este. No, no. Júntense, vean cómo trabaja el otro y hagan el punta a punta de ese pedacito, de ese requerimiento, de esa historia o de lo que sea. Entonces, entre Ujú. ellos se van pidiendo y se van midiendo, haciendo de proveedor y stakeholder interno, y van Entiendo. conociendo qué capacidad o cómo quiere el otro que le entreguen la información también. ¿Sí? Ujú. Y al final de cuentas, eso en que resulta en que, por ejemplo, no sé, la documentación de ese dashboard, de ese KPI, está con todas las visiones desde que la pidió el stakeholder, porque también lo involucramos, hasta que sale a productivo o está publicado ese KPI o ese dashboard. Entonces, y hay un montón de instancias entre las que pueden ir trabajando en conjunto. O por otro lado, no sé, si los dos son expertos en data, trabajen juntos en generar uno, no sé, en la parte de automatización y el otro en la parte, no sé, accesos o publicaciones. Y así, la verdad, se han ido generando en todos mis equipos sinergias que al final nos conocemos todos, todos saben qué es lo que hacen y a la hora de que, no sé, aparece un problema de decir, mirá, ¿sabes qué? Esto, ¿quién lo conoce? ¿No? ¿Vos sabés de esto? No, yo tampoco, Bueno, ¿quién lo toma? Mirá, yo lo tomo, y yo lo ayudo. Entonces, se van incorporando a su vez capacidades que no teníamos en los equipos con esta misma dinámica. Ujú. Entiendo, entiendo. Sí. Y Sebastián, muchas veces vemos que los proyectos no entregan el valor que prometen,
¿cierto? Que muchas veces no se entrega nada, digamos, que esas son como las historias más dramáticas. Y otras veces vemos que las cosas quedan a media o que siempre te queda alguna espina en el zapato, ¿no? Como con algunas... Eso pasa, ¿no? Em, si bien, ¿qué crees tú en el fondo que influye, ¿cierto?, en que por qué los proyectos o por qué los equipos no terminan entregando proyectos que cumplan con la promesa de valor? Hay varios puntos que yo te podría mencionar. El primero es que no hay una visión estratégica top-down de lo que implica o de las implicancias del proyecto. ¿Sí? Hay muchas veces que hay áreas que toman decisiones, es decir, no sé, por ejemplo, hagamos transformación digital de ciertos procesos, pero Ujú, eso no viene de arriba. ¿Sí? Entonces ahí hay un punto que sí debemos trabajar. Y por otro lado, hay áreas que al trabajar solas y no pensar en el usuario final, hay temas de change management o de adopción. Hay estrategias de adopción que no están claras. Entonces, vos el valor en qué momento lo capturás, en el momento que tu usuario, sea interno o externo, adopta la salida de tu proyecto. ¿Sí? Entonces, en la medida que vos generás una nueva, por ejemplo, hablemos de, no sé, de un aplicativo nuevo dentro de la organización que efectivamente, ¿por qué es un aplicativo nuevo? Y porque estás modernizando la tecnología, te tuviste que pasar a cloud, pasarse a cloud implica un montón de trabajo, pero los usuarios están cómodos con su aplicativo del 1800 ujú, y no hay una estrategia de gestión del cambio o una estrategia de adopción correcta. Entonces, automáticamente, cuando vos haces un aplicativo o una transformación digital con una mala adopción, ya no tenés posibilidad de capturar el valor que estratégicamente eh, se diseñó. ¿Sí? Entonces, todo esto tiene que ver con la comunicación. Y ya no nos pasamos al equipo, sino nos pasamos a ujú, toda la organización. ¿Sí? Distinto es cuando el que solicita sabe cuál es el valor o sabe que si no tiene este KPI no puede gestionar, no sé, una cinta transportadora de minería. Entonces sabe que la medición de la velocidad de la cinta transportadora, por ejemplo, ujú, te va a permitir que en vez de una vez por hora tengas lotes dos veces por hora y ese valor está ultra, hiper claro. Entonces ujú. sabemos desde el valor hacia atrás que eso es necesario. Y esto enmarcado en un proyecto, obviamente, que, no sé, que el molino sea más eficiente o que haya, no sé, eh, no sé, una nueva tecnología, nuevos motores o lo que sea. ¿Sí? Pero yo te diría que tendría la visión estratégica de arriba hacia abajo y la visión ya del usuario final, Ajá. sea que tiene que tener la adopción clara. Esos serían como bien críticos en lo que Ujú. respecta a los proyectos que me ha tocado. No, completamente de acuerdo contigo. Primero que se alineen bien y entender al usuario final, que nunca, muchas veces se queda afuera, aunque uno lo ha repetido muchas veces, sigue pasando, que se te queda gente afuera y que no se incorpora a esta vista de gestión del cambio desde el inicio y no cuando tenés que salir a capacitar. Es como No, lo básico, ¿no? Que siempre lo consideran ahí, pero no es solo capacitación, es comunicación también, como tú lo decías. tal cual. Y cuando yo, volviendo a lo de formar equipo y traer a un equipo ampliado, ¿no? Que son los stakeholders y usuarios, cuando vos llegás a hacerle ver que vos vas a resolverle el problema y la necesidad que tiene tu cliente, ¿sí? Foco en el cliente acá, y lo haces partícipe de esa solución, eh, yo creo que el grado de éxito, el nivel de éxito es superior, porque vos tenés un usuario o un stakeholder muy comprometido en esta solución e interesado en que funcione lo que él mismo está proponiendo. ¿Sí? Hay veces que los
carriles o los caminos son distintos, pero en la medida que se incorpora a ese stakeholder y usuario de esa forma, a mí me ha generado muchísimos beneficios. ¿Por qué? Porque a la hora que algo sale mal y él es partícipe de esta solución consensuada, él también va a defender con sus jefaturas, con su C-level, esa decisión que se tomó y ese camino de solución que se está planteando. Mm. Entonces, vos tenés un equipo, vos tenés un stakeholder, tenés un usuario, donde todos vieron que la mejor solución es esta y que el resultado, él está conforme, porque al final de cuentas, cuando se desarrolla, te lo valida, te hace un sign-off de esa solución, Ujú. no cabe lugar a duda que esa era la alternativa. Entonces, al incorporar esto con transparencia, con comunicación, con que todos hablemos, yo creo que por ahí van los tiros, Ujú. dirían los cazadores. Muy bien, Sebastián. Oye, Sebastián, y bueno, hemos hablado harto de equipos, de gestión del cambio, de comunicación, de stakeholders. Hay recursos, entendiéndose recursos como libros, herramientas, podcasts, metodologías que tú recomiendes a la audiencia de este podcast. Sí, no voy a mencionar libros en particular, pero sí voy a mencionar certificaciones, ¿sí? Todas las Ya. certificaciones, no sé, certificaciones de Scrum, certificaciones de la PMI, certificaciones de Google, certificaciones técnicas, todos los fundamentals. Eso es sumamente necesario, pero es un desde, ¿sí? Yo Ajá. invito a que empecemos a mezclar todas esas cosas. Yo hablé por ahí de metodologías híbridas, por ahí un waterfall con un agile, un Kanban con el Six Sigma, design thinking. Todo esto tenemos que tener sumamente claro qué es lo que podemos aplicar dentro de la organización o el proyecto que nos toca. ¿Sí? Y Ujú. ahí yo creo que está la gran ganancia de un perfil por ahí un poquito más senior, porque ahí dicen algunos, agilidad by the book, eso no, No. pero waterfall tampoco. ¿Sí? Entonces, encontrar los elementos que hacen que la organización y el proyecto avancen de mejor manera, yo creo que esa es la clave, junto con muchos, sí, hay que leerse algún librito de gestión de equipos, de comunicación, y en el fondo de entender a la otra persona, ser empático, escuchar, escuchar y escuchar. Todo lo que a nosotros nos ayude a escuchar, fabuloso. Y después no tener miedo, hay que fomentar un poco el levantar la mano, el preguntar, el que la gente se anime. A mí me ha tocado mucha gente que no se anima a hablar. Entonces, vos me Ujú. decís, sí, el tipo es un súper ingeniero, pero no se anima a hablar. Tenemos que ser capaces de detectar eso, ¿sí? Entonces, Ajá. todas las experiencias, el hablar con los más senior y el ver qué es lo que hacen, yo creo que son sumamente válidas. Y podcasts como el tuyo, a ver, ¿qué es lo que se obtiene hoy en día en YouTube, en Spotify y todo esto, o con temáticas? Se obtiene mucha experiencia muy rápido. E incluso podemos preguntar en el mismo LinkedIn, por ahí en algún tema que nos interese, preguntarle a otra gente, viejo, ¿cómo lo haces? Porque por ahí, no sé, leerse libros de 200, 300 páginas es un poquito más complejo, pero ir viendo lo que nos pasa a uno en nuestra experiencia y lo que le pasó a otra gente, súper provechoso. Tenemos un acelerador de experiencia gigantesco. Entonces, eso, pero hablemos, conversemos, Ujú. mirémonos, juntémonos. Ah, muy bien, Seba. Seba, una pregunta pendiente que tenía. ¿De dónde viene el joya ahí para que... ¿Por qué Seba Joya? ¿Por qué se bajó ya? Bueno, es historia que lleva más de, te diría, 27, casi 30 años. Yo el joya es una palabra que se usa en Argentina, en
Capital Federal, provincia de Buenos Aires, muchísimo, y en otras provincias también, pero es un término joya que se usa cuando algo está joya, está todo bien. Cuando la estás pasando joya, la estás pasando fantástico. Cuando eh, te salió joya, es que te salió joya. Entonces, Ya, yo decía ok. mucho esta palabra y sigo Ujú. diciendo, te diría que es la palabra que más repito, es joya. Entonces, cuando en distintos ambientes, yo en el ambiente deportivo, de universidad, de trabajo, me empezaron a decir el joya. ¿Por qué? Ya, Porque yo decía esto. Entonces, ¿qué Seba? Y había otro Seba, Seba Joya, el Seba Joya y el Joya. Mi primer Instagram fue Seba Joya. Después mi señora, el Seba Joya, haciendo parapente, el Joya. En el trabajo, incluso algunos socios de Price me decían, no, él es el Joya. ya. Y así me empezaron a presentar. Y para mí fue un sobrenombre donde no tenía ningún aspecto negativo. Lo Ujú. miraras por donde lo miraras, no había nada peyorativo, no era un adjetivo Sí, descalificativo de nada, porque de última, el flaco, el alto, el ñata, el sí, morocho, el colo, son cosas que por ahí, claro, los que somos más viejitos, no había problemas, ¿no? En que nos dijeran así, pero hoy en día han tenido otras connotaciones. Pero el joya, que te digan el joya, solo tiene acepciones positivas. ¿Y cómo me voy a ujú, negar a eso? Así que hoy en día Seba Joya para mí es casi que una marca personal con ajá, logo y todo. No, no, sin logo todavía, eh, pero sí, es una marca bien personal. ujú. Sí, 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 sin duda. Oye, Seba, cuéntanos qué es de Seba Joya hoy día. Joya, digo, como que me gusta como la entonación que, como el acento que sale. ¿Qué es hoy de Seba Joya y para dónde va Seba Joya en el futuro? Hoy Seba Joya va a buscar un proyecto, un lugar de trabajo. Hoy en día estoy en búsqueda de nuevos proyectos. Ujú, Estoy en búsqueda de una organización eh, que le interese o que tenga un propósito bien claro, ¿sí? Donde sean primero proyectos que tengan que ver con la tecnología, pero que también tengan que ver con hacerle la vida más fácil o más feliz a un usuario, mejorarle la vida a la gente, digámoslo de ah, esa forma. Sí, no necesariamente con proyectos así de entidades sin fines de lucro, pero hay lugares donde quieren usar la tecnología para mejorar la vida de la gente. Y eso a mí me entusiasma mucho. Hoy en día, eh, como yo digo, estoy buscando un lugar, un trabajo que me haga más feliz de lo que soy. ¿Sí? Tal vez cuando uno es más joven busca más conocimientos, busca más plata, busca algunas cosas, pero hoy yo quiero sentirme feliz en un lugar de trabajo. Y eso yo sé que existe, que hay, me encantaría y que donde el uso de la tecnología y de los proyectos yo pueda colaborar mucho, donde sea una organización donde se puedan tomar buenas decisiones y bueno, que todo lo que se haga sea un aporte ujú. para todos, no para mí. Así que en eso me estoy moviendo, Perfecto, Seba Joya. aumentar la Bueno, felicidad. muy bien, muy bien. Seba, ¿hay algo que a lo mejor no te haya preguntado y que quieras decir respecto a lo que hemos estado conversando? No, a ver, invitar a todo el mundo. Bueno, yo estoy en LinkedIn ahí bien activo con algunas cosas que desde mi punto de vista, de haber también vivido en Chile siendo extranjero, que la verdad, bueno, ultra hiper agradecido de Chile. Para mí siempre todo bien, nunca tuve un pero. Eh, invitar a todo el mundo que miremos un poco a quién tenemos al lado, conversemos. Yo molestaba a mi equipo y digo, bueno, hagamos unas birras virtuales, Ujú, porque cualquier instancia de conversación, de compartir, podemos sacar muchísimo provecho, ¿sí? No nos quedemos encerrados, y,
bueno, y metámosle para arriba. Está una vida que hoy en día no está fácil. Creo que a las próximas generaciones le va a tocar más difícil, pero ánimo en todo. Yo siempre digo que nos vamos a tener que levantar o nos tenemos que levantar una vez más siempre de las que nos volteen. eh, y como practicante de artes marciales, guarde arriba y seguir peleando. Y Ujú. rodeémonos de la gente que nos ayude en esto, gente que nos quiera, gente de confianza y ampliemos nuestras redes con este tipo de gente. Así que bueno, bien te agradezco la participación, espero haber podido aportar algo. Cualquier duda que haya, que me contacten. Conversación y siempre dispuesto a tenderle una mano a quien la necesite en lo que sea dentro de mis capacidades. Muchas gracias, Seba, a ti, Seba Joya, por compartirnos tu experiencia. No, porque en el fondo creo que la mirada que tú planteas hoy día, que hemos conversado hoy día, es bien amplia también con respecto a los equipos. Muchas veces lo escuchamos, pero diste ejemplos concretos y consejos bien concretos. Me gustó mucho lo del videojuego. Jamás lo, ¿sabéis qué? De verdad, y muy honestamente, jamás se me habría ocurrido mirar eso como una herramienta también, ¿no? Así que, como me diste ahí a mí me diste un tip así como directo al hueso, digamos. Capaz que mucha gente se le ocurra, a mí la verdad que no, así que yo te quiero agradecer, Seba, por haberte animado a participar. No, de nada, gracias a vos. Y un Así saludo, que bueno, a toda la audiencia. muchas gracias, Seba. Y así vamos concluyendo este episodio y bueno, esperamos que esta gran conversación les haya sido de utilidad y si les ha gustado el episodio, lo compartan, sigan el podcast y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao, Seba. Chao, chao.